Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, ingeniero. Ok, vamos a hablar primero del mini proyecto. ¿Se acuerdan que han presentado un mini proyecto anteriormente? Se quisieron en grupos. Ya lo he recepcionado en la plataforma, pero está ahí aún sin evaluación. Entonces, ese primer mini proyecto ahora hay que presentar. Voy a explicar facilito para que no nos confundamos, ¿ya? Son en realidad dos proyectos que se trabajan en grupo. El primero lo han presentado bueno, no estoy segura si en PowerPoint, en Word, depende de cada. Sin embargo, esos grupos que han hecho, ya, o los grupos para proyectos, son para todo el semestre. Ya han hecho la primera presentación que era Linux Workstation, es decir, una instalación de Linux para PC de personal, un computador personal común y corriente, ¿sí? Y ahora toca el segundo, que es Linux para servir, ¿listo? Este semestre quiero hacer una adición a mi proyecto del servidor, ¿ya? El objetivo de la primera parte es instalar básicamente y configurar una versión de Linux para servidor. Estamos hablando, por ejemplo, del hecho de que esta versión de sistema operativo viene exclusivamente para equipos llamados servidores. Acuérdense que estos son como computadoras con mayor potencial para que muchos usuarios concurrentemente accedan a él consumiendo sus recursos tales como memoria, procesador, espacio en disco, etcétera, ¿no? Entonces, estos Linux son muy similares al de Workstation, que ustedes ya lo trabajaron. Tiene algunas diferencias, como por ejemplo que cuando tú lo instalas y él concluye, el sistema se queda al iniciar o arrancar, se queda en una pantalla negra pidiéndote login, ¿sí? Login significa usuario, ¿no? Y tú tienes que decir con qué usuario has creado el sistema, ¿no? Por ejemplo, estudiante. Y luego te dice password, ¿sí? Ya tú digitas la contraseña y vas a notar que cuando lo estás escribiendo no se ve nada en pantalla. No se ve ni una letra, absolutamente nada. Es como que estuviera no escribiendo, pero tú debes digitar las letras y al enter él lo va a recibir, ¿ya? Entonces, pues cuando él termina, aparece, si te acepta la contraseña, aparece el símbolo peso, esperando que escribas órdenes escritas como en la terminal que nosotros hemos estado utilizando durante la primera parte de la materia. ¿Listo? Entonces, a esta instalación le va a hacer falta, vamos a poner aquí instalar nada más. Una vez que se ha instalado, le va a faltar la segunda etapa, es la actualización del sistema, que se hace con comandos desde la terminal que tienes. Es que no tiene escritorio, a eso me voy, ¿ya? Desde la terminal. Cuando esto ya está hecho, ya puedes proseguir al siguiente paso, que es instalar software adicional, ¿sí? Y esto se hace a través también de comandos, ¿sí? Bueno, y luego de esto, entre los softwares que van a instalar, por ejemplo, les voy a sugerir el escritorio. El escritorio se puede instalar existen diferentes versiones. Hay una que se llama, por ejemplo, la Genome, que es la más usual, ¿sí? Puede ser la Genome o puede ser la KDE, ¿sí? Hay otros, sí, pero normalmente están entre estos dos. Entonces eso ya el grupo lo decide, ¿no? Investigarán qué escritorio les parece más completo. Me parece que los más completos son un poco más pesados. Entonces normalmente para servidores nos interesa tener un escritorio que nos saque de apuros, porque en él vienen pues algunos utilitarios como para manejo de red o administración de red o conexión a internet, etcétera, ¿no? Cosa que nos facilitan algunas operaciones, ¿no? Sin embargo, el potencial del sistema operativo no está en el escritorio porque el escritorio no tiene todos los órdenes y comandos disponibles ahí, ¿no? Están en la terminal. Entonces, el escritorio es solamente para trabajar rápidamente algunas cosas que va uno necesitando. Y bueno, también está el tema de instalar, acuérdense, en Linux Workstation también lo hicimos, activaciones de algunos servicios, ¿sí? Tales como la SSH, ¿no? La SSH, que es la terminal
perdón, la shell que instalamos para podernos conectar vía un PuTTY, ¿no? O vía consola o vía terminal, ¿ya? Entonces, algunos servicios como la SSH, se puede instalar también el servicio FTP, la SSH es para acceso remoto, la FTP es para poder descargar archivos o subir archivos al servidor de manera fácil, ¿ya? Entonces se puede trabajar en ese tipo de cosas, ¿ya? Bueno, luego viene la configuración del sistema y ahí les voy a pedir algunas cosas puntuales como por ejemplo la creación de usuarios, ¿sí? O grupos, primero pongamos, ¿sí? Usuarios, coma, etcétera, ¿sí? Entonces va a venir algunos pasos ahí. Entonces, igual que en el anterior proyectito, este igual hay que presentarlo como grupo. Yo ya tengo los grupos que me presentaron en el anterior proyecto, que sería este, y que ya lo tienen presentado en plataforma, y quiero que este jueves, en el horario de clases, ¿sí? Que es, vamos, ayúdenme a recordar, está movido a 20:45, ¿puede ser? No, 19:45, ¿sí? 19:45 p.m. está movido, ¿no es cierto? El horario de jueves es ese, ¿no? Entonces, a esa hora vamos a empezar lo que son las defensas de ese mini proyecto. No todos han presentado, creo que son 3 grupos nada más, ¿ya? Entonces, yo voy a mandar más un ratito al grupo, ustedes denme una media horita para que yo organice los turnos, porque cada grupo me consume media hora por lo menos. Ahorita voy a revisar cuántos grupos en total terminaron de subir las cosas y voy a ver la separación de horarios para que este jueves 20, vamos a ver, 25, hagamos de una vez la presentación, porque si no, nunca va a ser, ¿sí? Ojo que es el mismo proyecto que ya tienen hecho. Solo lo que tienen que hacer es prepararse para que ese día lo muestren y lo defiendan. O sea, la idea es de que me muestren lo que hicieron. No me interesa que todos se expongan extensivamente. De hecho, el grupo solo tiene 15 minutos para hablar, ¿ya? Ustedes vean lo que van a decir. Normalmente uno habla lo más importante, ¿sí? Donde haces lucir tu proyecto, algo que le aumentaste, no lo sé, ¿ya? Entonces, vean ustedes qué va a contemplar los 15 minutos, pero es unos 15 minutos que ustedes emplean para decir, esto hicimos y esto es lo que resultó, ¿no? Y ya en los otros 15 minutos yo hago preguntas a los miembros del grupo para, bueno, validar el trabajo que han hecho o ver alguna duda que tengo sobre el trabajo que están presentando. ¿Listo? Y eso es como un ensayo porque lo mismo vamos a hacer para este otro trabajo, aunque es un poquito más largo, ¿ya? También en máquina virtual, por si acaso, ¿sí? Si no tienen una computadora en el grupo para hacer el trabajo, pueden ir al laboratorio de ofimática de 8 a 3 de la tarde y agarrar y prestarse una computadora. Yo les voy a sugerir que le pongan su nombre, porque no va a ir mucha gente, o sea, pues van a ir a hacer trabajos puntuales. O si tiene alguien un disco duro, vayan toda una mañana a hacer el trabajo, por ejemplo, de la instalación, que es lo más largo porque demora. Y si eso ya está, esa máquina virtual, le piden al auxiliar que se los guarde, se los resguarde para que vuelvan. O ustedes se llevan también una copia en un disco duro externo que alguien tal vez tendría que tener. O si alguien tiene su portátil, la llevan al laboratorio. Lo malo es que el laboratorio no tiene internet. Ustedes tendrían que alimentarle desde su celular el internet a la computadora del laboratorio o a la portátil que ustedes van a llevar, ¿ya? Entonces también pueden hacer eso, ¿no? Llevar la portátil, allá hacer un poco el trabajo, ver que el auxiliar les apoye si es que no están logrando. Pero en anteriores semestres con el internet lo han hecho muy bien. Yo lo que puedo decirles es que lo único problema que tal vez vayas a tener es el tema de la activación de la virtualización. Voy a poner por aquí como una nota adjunta. Pasa que esto ya lo hicieron ustedes en sistemas operativos 1. Entonces, o vas y miras el material de sistemas 1, ¿no? O investigas para volver a encontrar la información, pero si vas a hacerlo en tu propia computadora, uno, ¿sí? Habilitar la virtualización.
en la BIOS. ¿Sí? 2, instalar software para virtualizar. 3, este software puede ser un VirtualBox, que hay muchos tutores en internet de VirtualBox, o puede ser el VMware, que es el que siempre hemos usado. Y número 3, después de esto, ¿qué vamos a hacer? Un software para virtualizar. Y bueno, ahí necesitas descargar o conseguir la imagen, ¿sí?, del sistema operativo a instalar, ¿no es cierto? Ahora, recuerden que hay 2 versiones. Yo les recomiendo buscar una versión que sea completa y no requiera internet. Están últimamente los instaladores que se descargan, sí funcionan, arrancan, pero luego a la mitad te pide internet. Y bueno, te das cuenta por el tamaño, ¿ya? Normalmente un instalador mide al menos 3 gigabytes, bueno, mayores a 2 gigas, ¿no? Sí, mayores a 2 gigas, ¿ok? Entonces, si tu instalador tiene 300 megas, 400 megas, definitivamente es uno de los que requieren conexión a internet para instalarse. ¿Por qué les digo eso? Porque si falla el internet no van a poder instalar, ¿ya? Entonces hay que descargar o conseguir ese tipo de imágenes. Eso van a encontrar en la página web del fabricante de Linux o del desarrollador del sistema operativo Linux que ustedes han elegido. Entre las versiones Linux que ustedes pueden descargar, son muy sencillas de utilizar las versiones, por ejemplo, Ubuntu Server, Fedora también, ¿sí?, que es el que yo ocupo. Yo empecé usando Ubuntu, era bastante bueno, pero Fedora tiene muchos más utilitarios para servidor, entonces prefiero yo Fedora Server. Ahora, hay otro que es, bueno, mucho más nativo, le podemos decir, en el sentido de que tal vez podamos decir que es el origen de todos los otros Linux, ¿ya? Y es el Debian. Hay otro que también he visto por la facultad que lo ocupan, que es el CentOS. El CentOS, si no me equivoco, vas a encontrar versiones con soporte hasta el 2023. Pasa que esta distribución se está cerrando, ¿qué podemos decir? Se está cerrando en el sentido de que ya no van a crear más distribuciones de CentOS. O sea que esta fue básicamente la última que sacaron. Esa mayor información va a estar en la página, pero igual es válido que ustedes usen un CentOS, porque todavía hasta el 2023, hasta donde más o menos hay soporte de CentOS, es decir, va a seguir vigente más o menos hasta el 2023. ¿No? Entonces era muy bueno el CentOS. Pasa que de ser una distribución libre, de alguna forma, se está moviendo a otra distribución, ¿sí? Que haz de paga y ya no se puede descargar así libre como estos otros, ¿no? Y seguramente alguien por ahí va a encontrar algunas distribuciones específicas, por ejemplo, hay la Kali Linux. La Kali Linux, por ejemplo, se utiliza mucho para hackeo, entonces ya en esa materia, no sé, puede ser temas especiales o puede ser tecnologías web, teleinformática. Tal vez ahí, digamos, no les hablen de Kali Linux, pero la idea de esta materia es ser genérica, ¿no? Entonces, por eso estoy recomendando, pues trabajar con Fedora, que está en un término intermedio, desde el punto de vista de que es un Linux bastante completo y se pueden hacer muchas cosas con este servidor, ¿ya? Bueno, en un tercer proyecto, en una situación ideal donde se pase, digamos, todas las horas de clases que deberíamos pasar, me refiero a los espacios de tiempo, deberíamos armar un tercer mini proyecto, ¿ya? El tercer mini proyecto estaría enfocado a servidores o sistemas operativos orientados a máquina virtual nativos. Quiere decir lo siguiente, que hay unas versiones de sistemas operativos, libres también, por cierto, así como Linux, que vienen y se instalan en el fierro, ¿no? En el hardware, y desde ya en el momento de instalación ya son
orientados a máquina virtual. ¿Sí? Entonces, su objetivo no es funcionar con un escritorio así como estás viendo, sino más bien una vez que terminas la instalación, lo que aparece en pantalla es un monitor o podemos decir una pantalla en la cual tú puedes administrar al resto de las máquinas virtuales que vas a instalar encima de ese sistema. ¿Ya? Entonces, un ejemplo por ahí es el Citrix. Citrix es un sistema operativo orientado a máquina virtual, ¿ya? Y lo que uno hace es instalar un Citrix y luego va montando en él puras máquinas virtuales. Entonces, no sé si han visto en la nube, por ejemplo, dice servidores en la nube, servidores virtualizados. Entonces, esto tiene que ver también por algo similar, ¿no? Un servidor que es un solo fierro, puede tener instalado en él un sistema operativo orientado a máquina virtual con el objetivo de, en ese fierro, instalar muchísimas máquinas virtuales, haciendo parecer de que cada máquina es un solo servidor independiente. Sin embargo, están sobre el mismo fierro, compartiendo recursos, pero de una manera tan tan bien organizado, tan bien distribuido, que el usuario final no lo va a notar, ¿no? Para ellos, pues los servidores son cada uno un fierro y no se dan cuenta, es muy transparente para ellos, no se dan cuenta de que en realidad están compartiendo un solo fierro. Entonces, esos sistemas operativos se pueden también virtualizar pues de hecho hay el VMware también, que es virtualizado, pero bueno, de los más conocidos, de los grandes sistemas operativos de virtualización, están entre esos dos, ¿no? El Citrix es uno y otro es el Proxmox, ¿no? Que recientemente lo estoy conociendo, yo particularmente, que no haya visto las bondades que tenía y bueno, es bastante interesante. Entonces, eso sería para un futuro, ¿no? Yo lo digo como un preámbulo para que ustedes noten que de 1 a 3 estamos llegando a un nivel 2, pero hubiera sido muy interesante que llegamos a un nivel 3, pero los tiempos cortos no nos va a dar, ¿no? Porque ya requeriría por lo menos unos 2 semanas para que podamos capacitarnos en ese tipo de sistemas para que ustedes puedan armar el mini proyecto. Pero se lo digo para que tengan conocimiento, ¿no? Porque realmente esta área de los sistemas operativos es bastante grande y bueno, da mucho para que uno se mueva por muchos lugares, ¿no? Y pues el mundo de la virtualización es otra cosa. Nos amplía mucho el tema de poder hacer cosas dentro de la organización de una empresa, en el tema de usar mejor los recursos, de tal manera de que todos los sistemas funcionen de una manera más rápida, eficiente y se puedan recuperar de errores de manera casi instantánea cuando falla, por ejemplo, un disco duro y el sistema operativo se ha bajado. Bueno, esas son las alternativas que tienes con esos sistemas operativos para virtualizados, ¿no? Porque no solamente tienen las máquinas virtuales virtualizadas, sino te dan las herramientas para poder hacer copias de seguridad de esas máquinas virtuales y un poco inteligentes, porque se dan cuenta de la falla de una y inmediatamente pueden levantar una copia para restaurarla en otro disco duro si la falla fuera a nivel de hardware en un disco duro físicamente, ¿ya? Acuérdense que los servidores normalmente no traen un solo disco, ¿no? De hecho, ellos traen lo que se llama discos duros write, ¿no? Write significa vector, básicamente. Entonces, lo que tienes que imaginar que físicamente en un servidor real, en ese fierro real, existen varios discos, 8, 9 discos duros. Estamos hablando de ambas tecnologías. Puede ser que aquí tengas 9 discos duros para poder hacer discos write, por ejemplo, de las tecnologías de discos magnéticos, ¿no? Disco magnético. Y puedes tener otro grupo, ¿no? Otro tanto de lo que se llaman de sólidos, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues esta arquitectura de hardware que tiene nos posibilita o le posibilita a sistemas operativos como Citrix o Proxmox hacer las cosas que les estoy comentando, ¿no? Aquí, por ejemplo, el disco es sólido.
¿no? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, yo agarraría y pondría en este disco, pondría a Proxmox como sistema operativo, ¿sí? Principal, ¿sí? Proxmox. Este otro, no sé si el término les va a ser familiar, pero este otro disco, lo voy a graficar mejor, en realidad sería un espejo del otro, ¿sí? Para que eso sea posible, obviamente ambos son de idéntica capacidad, ¿ya? Entonces, acá vendría el concepto de espejo. Espejo, ¿qué significa? Proxmox está en este disco más sólido por el tema que es rápido, etcétera, sería súper rápido entonces, pero si fallara este disco, que puede suceder a lo largo de algún tiempo, ¿ya? Se entiende de que si hay un disco espejo, automáticamente él, ante la falla de este en el testeo, levanta su espejo. Entonces lo que hace es redireccionarse y ya no mira ya no va a mirar a este, ¿sí? Va a mirar más bien ahora a este, ¿no? Entonces, ese sería el espíritu de lo que va a suceder, ¿ya? Entonces, el espejo es eso. Mira solo uno, ¿ok? Pero en el momento en que mira ese uno, puede ser de que haya una falla, ¿no? Y en el momento de la falla se va a ver como espejo este de acá, y bueno, Proxmox subiría en este otro disco duro, y mientras se reemplaza esto, ¿no? Y en un servidor los discos duros vienen desmontables. Normalmente se puede ver desde la parte delantera de la máquina, ¿no? Donde están montados los discos y tienen unas pinzas que sirven para retirar el disco o volverlo a insertar. Entonces son los famosos discos RAID. Entonces, esto es básicamente de acuerdo a la tecnología que tiene el servidor. También esto se puede virtualizar. De hecho, VirtualBox tiene, como virtualizador, tiene algunos ejemplos. Vas a pillar en internet muchos tutoriales de cómo crear virtualizado los discos RAID, así como nosotros creamos un nuevo disco para instalar el sistema operativo. Ese, por ejemplo, te permite crear discos RAID para hacer las pruebas de cómo instalarías, por ejemplo, un Proxmox, que también se puede virtualizar, por cierto, ¿no? Entonces, todo esto es bien interesante. Apuntaría a un proyecto un poco más grande. Lo comento porque es parte del conocimiento básico que ustedes de repente en algún momento van a necesitar. Bien, entonces, con esa aclaración, no sé si tienen alguna pregunta para el día jueves. Era una preguntita, por favor. Ya. Lo que el día jueves vamos a presentar la explicación, el tema Linux, el número 1. Sí. Y el tema 2, o sea, el punto 2. El punto 2, la fecha todavía no la tengo marcada. Lo que voy a pedir es los que no me han mandado grupos, necesito que me lo manden esta semana, ¿ya? Porque no puedo estar creándose grupos hasta fin de año, ¿verdad? Mándenme esta semana los que no me han mandado sus grupos. Los que ya mandaron para hacer paso 1, no necesitan mandar. Los que no están en un grupo sí necesitan mandarme para que se cuelen del segundo mini proyecto y lo puedan presentar. ¿Listo? La fecha normalmente es un mes, ¿sí? Estamos hablando de diciembre, ¿ya? Es probable que vaya a ser después del segundo parcial, incluso después del pequeño corte que probablemente va a haber a fin de año. Yo esto del proyecto lo voy a dejar como una parte que ustedes tienen que investigar, ¿ya? Les voy a tratar de poner en la plataforma, en la grilla que dice el proyecto, ahí les voy a poner algunos materiales de apoyo, no quiere decir que todos los videos los tenés que mirar, sin embargo, les voy a orientar con esos videitos para que ustedes puedan avanzar en su mini proyecto. El enunciado del proyecto también va a aparecer ahí. El enunciado es algo como esto, ahora voy a compartirlo. Esto que estamos viendo es un ejemplo del enunciado, ¿ya? Para el servidor Sistemas Operativos 2. Bueno, aquí están algunos datos. La fecha de presentación aquí la voy a corregir. Es muy probable que esto esté para enero,
¿ya? Entonces, nosotros estaríamos en enero 2022, ¿no? El objetivo es presentar el mini proyecto realizado y demostrar con una presentación el dominio del proceso de instalación y configuración. Por eso un ensayo va a ser lo de este jueves, porque, bueno, lo mismo hay que tratar de demostrar. Ojo que en la presentación que van a hacer pueden usar un pequeño PowerPoint que diga algunas cositas, pero no algo largo, porque eso ya me lo han presentado por plataforma. Lo que yo necesito que ustedes de manera sintetizada me indiquen el trabajo que hicieron y qué fue lo más relevante de ese trabajo. Luego voy a realizar algunas preguntas para que podamos finalizar. ¿Listo? El instructivo, pues aquí está medio parecido, miren, diciendo que puedes instalar cualquiera de estos Linux, cualquiera que tú escoges, de hecho está abierto al grupo. Puedes utilizar VMware o VirtualBox, que es otro. Y aquí les estoy dando la especificación de lo que es el hardware que vas a utilizar, ¿ya? Es un solo disco de tantos gigas, la RAM de 4 gigas. La red es bridge, dice, ¿no? Acuérdense que la red NAT hace de que la máquina virtual salga por la misma vía de tu red en tu máquina real, ¿no? Pero la red bridge permite de que a través de tu misma tarjeta de red, la máquina virtual salga con una IP y tu máquina real salga con otra IP, aparentando ser dos computadoras independientes, ¿no? Entonces el bridge es la configuración que le tenemos que poner a la máquina virtual. Y de eso ya hablamos, ¿verdad? En el primer mini proyecto, ¿se acuerdan que también les hice habilitar el bridge para que tengan internet? Porque hubo algunos pequeños percances. De todas formas, esto también lo vieron en sistemas operativos 1. Y en el material de apoyo sí les voy a explicar un poquito de esto. Si tuvieran mucho problema, estamos hablando de que, pues, a ver, esta es una semana, en la siguiente semana, el próximo jueves, yo pudiera estarles preguntando, ¿tienen alguna consulta de proyecto? Es ahí donde ustedes tienen que aprovechar. Sí, no me funciona esto, yo les puedo apoyar. No les voy a hacer el proyecto porque el proyecto tiene un espíritu distinto. Se supone que yo les doy un problema y ustedes se las buscan. ¿Qué significa? Que buscan la solución a ese problema, ¿ya? Que yo puedo empujarlos un poquito y luego pues ustedes continuar, ¿ya? Entonces eso hay que tomar en cuenta. Entonces, bien, acá están algunas especificaciones de, por ejemplo, los puntos de montaje, ¿ya? La root está hablando en porcentajes, la boot, la swap, bien clarito aquí lo estoy marcando con amarillo, lo que siempre hacen mal. Las swap, por ejemplo, siempre ponen 4 gigas, el doble, y luego les digo por qué pusieron eso, así parece que está bien, o usted dijo que es así. Cada Linux, cada versión tiene su propia restricción sobre la swap, ¿ya? Entonces hay que averiguar, si vas a instalar Fedora, averigua cuál es la recomendación de la swap, ¿sí? Qué tamaño debe ser su espacio de memoria virtual. Si es un CentOS, lo mismo, si es un Ubuntu, también hay que averiguar, ¿listo? Es que cada Linux tiene su propia recomendación, ¿listo? Acá dice a datos, ponerle todo lo sobrante. Les voy a aumentar un punto de montaje que antiguamente no le tomaba importancia. Es este, se llama la bar. Y a este le voy a poner que le pongan un tamaño de... Vamos a ponerle un tamañito. Por lo menos de 20 gigabytes, ¿sí? Lo recomendado es que este espacio llamado bar, que es otro punto de montaje, no sea muy pequeño, ¿ya? Fíjense que yo apenas les he dado acá, a ver dónde está, 256 gigas. De esos 256, el 67% se está llevando la root. Entonces creo que puedo usar, es bastante. Le voy a poner aquí 50 gigas, le estoy poniendo. Fíjate que esto está en porcentaje, el tamaño total de disco, y esto está en gigas. Pasa que la bar es una zona que se puede utilizar, ¿sí? O es utilizado por aplicaciones. Hay aplicaciones que requieren espacio para almacenar archivos temporales y poder tener su actividad. Entonces, si tienes pensado instalar muchas aplicaciones, como por ejemplo un virtualizador en un sistema real,
pues la bar tiene que tener un buen tamaño, porque si no todo el tiempo el sistema dice, se agotó el espacio, y te anda haciendo problemas de espacio. Entonces la bar traten de conservar en un espacio lo más grande posible, en este caso más o menos un intermedio puede ser 50 gigas, ¿listo? Y lo demás como está acá, ¿ok? Luego el nombre del servidor, ¿sí? Acá les estoy diciendo por 52, este semestre le vamos a cambiar el nombre del servidor. FacPol, le vamos a poner Facultad Politécnica, ¿ok? De Facultad Politécnica. Y el usuario el usuario root y su contraseña también, por favor, tienen que crearlo al usuario root. Este por defecto siempre se crea. Y necesitan un usuario estándar también, que es el que ustedes van a utilizar para poder entrar al sistema y trabajar, ¿ya? Hay que actualizar el sistema operativo, como habíamos dicho. Hay que instalar y activar servicios, como el SSH. Aquí mínimamente estoy hablando de ese servicio. Luego acá le vamos a poner, sí, yo creo que acá le vamos a poner el otro para que esté más claro. Instalar y configurar el escritorio. Acuérdense que el servidor, el instalador del servidor no trae escritorio, ¿no? Entonces hay que instalar y configurar con comandos, ¿sí? Hay que buscar qué comandos. Y bueno, hay que luego, acá dice instalar, aquí le vamos a poner entonces instalar y personalizar, ¿sí? Sistema operativo, escritorio, etcétera. Entonces ahí los apueste. Esto se hace con comandos. Luego hay que crear un grupo de trabajo. Ok, grupo de trabajo. Este comando no lo vimos. Van a crear el grupo de trabajo que se llame ofimática. ¿Sí? Ese va a ser el grupo de trabajo. No, a ver, ustedes son el JARI 8, ¿no? Le van a llamar a ese grupo de trabajo JARI 8. ¿Listo? ¿Con qué se hace? Comandos. Van a buscar qué comando crea grupos de trabajo. Otra vez investigar, ¿sí? Van a crear 5 usuarios con el grupo de trabajo del inciso H. Con el grupo de trabajo de una vez le pondremos, pues, ¿no? JARI 8. Entonces van a hacerlo, por favor, con JARI 8. Hay que crear 5 cuentas de usuario. ¿Con qué lo van a hacer? Comandos. Tienen que averiguar qué comando crea usuario, qué comando crea grupo de trabajo, ¿sí? Aquí es crear, no es configurar, es crear. Entonces, ¿con qué comando se crea un grupo de trabajo? La pregunta. ¿Con qué comando creo usuarios? La pregunta. Entonces, ustedes tienen que investigar cómo se hace eso bien. ¿Listo? Ok, pueden trabajar solos o en equipo de máximo 5. Cada grupo es responsable de acordar los miembros de su grupo. En semestres pasados yo los reuní, pero tuve mala experiencia. Es que, a ver, yo creo que, bueno, puede ser en el siguiente semestre, ¿no? Yo creo que ya en el siguiente semestre ya ustedes han entrenado más el trabajo en equipo y ya tienen mayor madurez o mayor experiencia. Sucede que cuando uno va a trabajar en grupo, definitivamente no todos somos amigos, ¿no? Y tenemos diferentes caracteres, intereses. Algunos somos flojitos, otros somos más animosos, sabemos más, queremos que salga, otros no le dan interés, y eso ocasiona ciertos conflictos, ¿no? Entonces, cuando hay un equipo, hay que ser consciente y decir, en algo tengo que ayudar, ¿sí? Entonces, cada uno sea consciente de decir, en algo tengo que ayudar, ¿ya? Y hay que también ser a veces comprensivos, porque yo les digo algo que es muy cierto. Uno no lo sabe todo. Y de repente, al colaborarle a un compañero que no está entendiendo el trabajo, tú también estás aprendiendo más, ¿sí? Entonces también te estás beneficiando. Porque tal vez el que no está comprendiendo te ha hecho una pregunta que tal vez no sabes. Y como tú le entiendes a la materia, vas a investigar y te vas a dar cuenta.
entonces vas a beneficiarte también, ¿sí? Entonces, y quien dice que ahora tú ayudas y más adelante él también te ayuda, ¿sí? Entonces, todo es complementario a la larga, ¿ya? Y la mera experiencia que tuve fue justamente ese, que yo los hacía los grupos y yo los equilibraba, los grupos. Quiere decir, de acuerdo a los resultados del primer parcial, yo armaba los equipos pues equilibrados en el sentido de eh, uno que tuvo muy buena nota, otro que tuvo mediana nota y otro que le fue muy mal, ¿sí? Entonces eran equipos de A3. Todo fue muy bien en algunos grupos, pero hubo otros que no, se pelearon mucho, resulta que no se llamaban bien, que se peleaban entre las muchachas también. Los chicos un poquito, los hombres no, los hombres son más tranquilos, creo que ellos nunca tienen problemas, somos nosotras las chicas que somos liosas, ¿sí? Entonces hubo hasta medio unas peleas en la facultad, pero bueno, ya son cosas del pasado. Entonces yo decidí ya no volver a hacer en la facultad los grupos equilibrados porque ocasionaba ese tipo de situación. Entonces supongo que es por el nivel que estamos recién en un semestre no muy alto y con los entrenamientos de trabajo de grupo que están haciendo ya, estoy segura que en el próximo semestre se van a dar cuenta que uno en un grupo lo que tiene que hacer es encajar como sea, porque cuando uno vaya a trabajar a una empresa, no puede parar cambiándose de trabajo porque no le cae el colega, ¿sí? Y uno no le va a caer bien a todo el mundo. Si le puedes caer bien a uno o dos, pero no a todos, ¿no? Siempre hay alguien que por alguna razón definitivamente te vio y no le gustas. Y ni siquiera tú sabes por qué, ¿no es cierto? Y son cosas así de la vida. Pero uno puede liar con eso simplemente con respeto y con el tema principal. Nosotros estamos ahí para trabajar, para construir algo, para lograr algo y lo demás es ajeno. ¿Ya? Ahora que el trabajo a veces hace que surjan amistades, pues eso es de repente el plus que uno puede ganar, aunque tal vez no siempre hay que esperar eso, ¿no? Entonces, por el nivel de competencia, etcétera, que puede ocurrir. Pero definitivamente cuando un equipo se integra a través del tiempo, habiendo pasado todas estas dificultades, llega a ser muy productivo porque la gente empieza a apoyarse entre sí y el equipo funciona así, ¿sí? Todos apoyándose, logrando el objetivo. Entonces, cuando uno concluye el proyecto, no es que yo lo hice, lo hicimos juntos porque todos colaboraron de alguna forma, ¿listo? Entonces, esa es la recomendación, ¿ya? Y material de apoyo va a estar en la plataforma a partir de la siguiente semana, lo voy a poner ahí, para que ustedes vayan consultando, avanzando en su proyecto, háganse un cronograma. Yo cuando ponga el proyecto en plataforma, va a estar con fechas de presentación. Entonces, su cronograma de ustedes tiene que decir cuándo se van a reunir, qué van a tener el día que se van a reunir, si hay Juan, Pedro y Lucas, Juan que tenga descargado Linux, Pedro que traiga la portátil, Lucas que consiga el internet o paguemos todos para tener internet en el celular del tal, organícense, júntense un día, no sé, virtualmente, etcétera, organicen su equipo de trabajo, ¿ya? Entonces, son todas las recomendaciones que les puedo dar. Ha habido trabajos muy bien hechos, ¿no? Anteriores semestres, eh, pero también ha habido algunos que no me han podido presentar, pero ha sido más que todo por tema de coordinación, ¿ya? No han coordinado y eso es lo que ha sucedido. El formato de presentación puede ser un PowerPoint, es que en realidad son dos, ¿ya? Cada grupo presenta en forma impresa y formal con carátula, nombre de proyecto, lista de integrantes, apellido paterno en orden alfabético y la evaluación a cada participante, ¿sí? O sea que el grupo va a evaluar a cada participante. Entonces no hay quien se enoje si es la verdad, ¿no? Si por ejemplo Juan no hizo nada, póngale pues 0, ¿sí? Es que ha habido casos donde Juan aparece el día de la defensa y todos calladitos, ¿no? Y justamente cuando le pregunto a Juan, tuvo tanta suerte que responde bien, ¿no? Y se enojan porque tiene más nota que el que, no es, que el que trabajó más. Entonces necesito esto, ¿sí? Evaluación de grupo al trabajo que hizo cada participante. Y ha pasado a veces que a todos le ponen 100 también. Sí, yo les creo. Han debido ser que todos trabajaron muy bien, ¿no? Entonces eso ya depende de cada uno. Entonces tomen en cuenta la forma de presentación, ¿ya?
Y esta guía deberá subirse, no es al plano, sino es a la plataforma, ¿sí? La plataforma va a indicar la fecha exacta de presentación, ¿ya? Entonces, recuerden que ustedes hacen esta guía, ¿ya? Para presentarla, tiene que ser lo más completo posible, ¿ya? Entonces, deben presentar la guía como ustedes vean conveniente, de manera que se pueda notar el trabajo que han hecho, capturas de pantalla, notas, etcétera, ¿no? Problemas que tuvieron. En el proyecto que ustedes van a presentar, yo creo que sí debe haber un subtítulo que se llame bitácora. Este subtítulo de la bitácora lleva todos los problemas. Problema 1, planteado y descripción de la solución. Un semestre donde un grupo, donde en la bitácora tenía 3 problemas muy interesantes que a nadie le había pasado y que a mí tampoco. Entonces ahí nomás se ganaron bastante ponderación porque fue un plus muy bueno. Porque no solamente me dijeron, ingeniera, me falló esto y no lo hice. Me dijeron, ingeniera, me falló esto y para solucionar hice esto y tal cosa y lo que me funcionó fue tal cosa. ¿Sí? Entonces, esto es la prueba fiel de que ustedes han hecho el trabajo. Y puede haber mínimamente un problema que se te va a presentar, ¿sí? Pero lo importante es que lo pongas, porque yo voy a ir a la zona de bitácora y voy a decir, a ver, ¿qué les ha pasado a ellos? Y en función a ello también voy a mover seguramente mis preguntas, ¿no es cierto? Entonces, si tienen bitácora, ya saben que yo voy a ir directamente allí a mirar qué es lo que ha sucedido para consultarles, ¿no? Entonces, por favor, que su guía que indica todo el proceso que están haciendo sea lo más completa posible. Y cuando presenten, tienen que presentarlo como si lo fueran a imprimir, por cierto. Si es un PowerPoint, como si lo fueran a presentar. Si es un Word, como si lo fueran a imprimir en una impresora. Porque a veces me lo presentan con errores ortográficos, uno, ¿sí? Así como esto, ¿no? O a veces me lo presentan sin justificaciones, ¿ok? Todo bastante desalineado, con diferentes letras, de todos colores, sin organización. O sea que si es un Word, pregúntense ustedes, ¿está listo para imprimir? Revisen si está bien la impresión, ¿sí? En pantalla se puede ver si hay problemas de impresión, ¿ya? Si es un PowerPoint, revisen la presentación, que sea pues bonita. Ahora, esto es para subir a plataforma, ¿ya? Sin embargo, el día de la exposición deben presentarse, bueno, dice 10 minutos antes, pero igual por el WhatsApp les voy a decir, ya están listos para defender, ¿ya? Y el día de la defensa se los va a llamar a los grupos, de acuerdo al horario que hubiéramos escogido, ¿sí? Aquí lo vamos a poner, se llamará a los grupos de acuerdo al cronograma. Sí, al cronograma que ustedes ya saben cómo es, en Sistemas 1 lo hicimos, ¿se acuerdan que mandaba al grupo las horas, a qué horas? Y cada grupo decía en qué horario quería defender, ¿no? Obviamente los horarios son del día de clases, pero algunos que tenían problemas de internet o alguna otra materia se ponían más tarde y bueno, ya cada grupo lo discutía, la cosa es que cada uno se metía en un horario o turno y ellos solo los llamaban. Y nunca ha habido problemas porque los más lentitos normalmente quedan al último, pero se meten en un horario de clases igual que la mía, ¿sí? Entonces, la defensa dura máximo 15 minutos. ¿Ya? 5 minutos para participantes, no les voy a poner un preámbulo, pero es 15 minutos para el grupo, ¿ya? Entonces, y 15 minutos de exposición y 15 minutos de defensa. Quiere decir que yo les voy a preguntar. Y eso es básicamente lo que yo voy a hacer, ¿ya? Entonces, y bueno, acá ya les estoy explicando las rúbricas de calificación. Aquí ya ustedes saben de dónde va a salir su nota. Les recomiendo que a este cuadrito le den una miradita. Es el porcentaje que me falta llenar, ¿sí? En este cuadrito va a aparecer qué porcentaje le estoy dando a qué cosa que ustedes tienen que presentar. Va a haber un porcentaje que valida, por ejemplo, el formato o la presentación que hicieron. Eso tiene una ponderación. 2, la defensa.
¿sí? La defensa tiene otra ponderación. 3, la exposición, ¿sí? 4, el logro que ustedes consiguieron. Porque es muy distinto presentar un proyecto que dice, instalé Linux, a que me digan, instalé Linux y configuré el escritorio y le habilité el acceso remoto y tal cosa, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver el alcance que lograron en cada proyecto, ¿listo? Mínimamente el alcance que deben lograr está marcado aquí. Este es el alcance que deben lograr. Ahí está marcado todo lo que deben lograr. Si puedes aumentar más cosas interesantes a este alcance, pues mejor, ¿no? Pero ese día, para decir 20 sobre 20, es que hayas logrado estos pasos como están indicados acá en el instructivo, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta más para terminar este tema de la socialización del proyecto. Acá vamos a poner fecha de hoy. Ya, entonces denme 5 o 10 minutos que faltan para hacer la organización de los grupos que van a presentar y les voy a mandar al grupo para que, pues, entre hoy y mañana ustedes decidan, ¿no? En qué horario pueden defender el día jueves, ¿ya? Y con eso ya concluiríamos el día de hoy. Listo, ya lo tenemos bien la fecha. Ok, entonces jóvenes, nos veríamos el día jueves, ¿ya? Los voy a llamar por WhatsApp para que vayan entrando a su grupo de defensa. Si no presentaron este primer proyecto, a final de semestre podemos ver de repente en el laboratorio hacer una defensa, pero ya sería en caso de que no hubieran aprobado la materia y que estuviera siguiendo a un repechaje. Es que al repechaje tendrías que venir mínimamente con el mini proyecto número 1 realizado. Obviamente les voy a dar el tiempo prudente para que lo hagan. ¿Qué quiero decir? Si alguien no hizo este proyecto y tiene temor de irse a un repechaje, pues el proyecto número 1 del cual estuvimos hablando al principio, ¿ya? El 1 que está acá para este jueves, si no lo tuvieran hecho, mi recomendación es de que lo hagan, ¿sí? Háganlo, ya, háganlo para tenerlo listo en caso que te vayas a un repechaje en la materia a final de semestre. ¿Listo? Porque el repechaje lo vas a dar con eso. Si no tienes eso, no vas a poder dar tu repechaje, ya estarías perdiendo la mitad del examen, ¿ya? Entonces, con esto, chicos, nos vemos el jueves. Pasen buenas noches. Hasta luego. Ingeniero, una consultita. Vamos a seguir nomás en el tema de virtualización, ¿no? Las clases. Sí, al menos por ahora solo las prácticas han dicho que van a ir para allá. Lo que pasa es que esta parte de lo que es comandos y todo lo demás, en realidad, ¿qué es lo que yo recomiendo? Si no tienes computadora en casa, ¿ya? Si no tienes tu computadora y tienes el problema de que no tienes un Linux para practicar, yo lo que puedo recomendarte es que te vayas al laboratorio a hacer las prácticas. Es que en el laboratorio, yo creo que mañana ya voy a ir por la Politécnica. El auxiliar debería tener lista máquinas virtuales para que ustedes solo se sienten, ingresen con el usuario y puedan practicar ahí todo lo que sea necesario. Hasta donde yo sé, solamente los exámenes están yendo allá para la facultad y también los estudiantes se les ha abierto el laboratorio para que de 8 a 3 de la tarde puedan hacer las prácticas. Entonces ya ustedes verían, ¿no?, su horario de trabajo. Creo que han habilitado todos los laboratorios, por eso es que no han dicho una medida de qué días pueden ir. O sea, en realidad han dicho que puedan ir cualquiera, entonces supongo que no hay muchas personas que vayan a ir. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Ahora, en el tema de cómo hacemos el avance, normalmente cuando vamos a hacer prácticas, trato de hacerlo en línea para que ustedes me pregunten, ¿sí? Me digan, acá no le entiendo por qué está haciendo esto. Ya cuando es, por ejemplo, comandos básicos, si estoy enseñando simplemente la fórmula, etcétera, directo, yo lo hago bajo la forma del video que les paso, con la idea justamente de que agarres ese video y te vayas al laboratorio, por ejemplo, y le sigas a la práctica, ¿no? La práctica dice crear una carpeta y tú lo hagas,
¿sí? Pero vayas a tu propia velocidad, tengas el video, avances al siguiente y te sigas saliendo los ejercicios. Ese es el espíritu de los videos, ¿ya? Y el que pueda hacerlo en su casa lo hace allí. No sé quién me dijo que en Termux no le funcionó todo. Es muy extraño. Debe ser la versión, yo uso Termux para Samsung y la verdad que he podido ejecutar todos los comandos que he necesitado, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ahí no te puedes ir a root, o sea, no te puedes convertir en root en la terminal Termux, porque eso sería un peligro, ¿no? Te volverías root en el celular y eso sería pues un problema si haces un mal manejo de los comandos. Entonces, pero el resto de los comandos, incluso al crear programas, que es lo que vamos a hacer a partir de la siguiente semana, yo los he hecho sin ningún problema en Termux, en mi celular, ¿no? Ahora, no sé si hay diferencia con un Huawei, etcétera, ¿no? O un iPhone, por ejemplo. En iPhone creo que no viene Termux, o no lo han podido descargar, o tenían que pagar, si no me equivoco, porque recién pagando les habilitaba todos los comandos. Bueno, eso ya, la verdad que no sabría, porque no lo he podido ver en versión de Apple, ¿no? Eso sería la respuesta. No sé si tienen algún comentario o algo aparte de eso. De los que están aquí, ¿cuántos no tienen computadora? Por ejemplo, para trabajar, si son solamente 5, que levanten la mano. Todos tienen PC, una computadora, porque para esta parte, pues, miren, ustedes ya llevaron sistema operativo 1, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, si tuviera un computador con un Core 2 Duo, que es, creo que de las más pequeñitas en hardware que hay hoy en día, lo que yo haría es instalar en mi computadora 2 sistemas operativos, ¿sí? ¿Qué haría? Ahorita si tienes un Windows XP, por decirte, ¿no? Tienes un XP, iría a disco duro y le crearía una partición adicional. Y luego instalaría en esa partición, entrando a la BIOS a configurar la secuencia de arranque para que bote de mi flash y luego me permita instalarle ahí un Linux. Es decir, yo lo instalaría a Linux en esa computadora porque Linux no consume muchos recursos, es muy liviano. Entonces, en una computadora con bajos recursos, yo le instalaría el segundo sistema operativo a mi computadora, teniendo cuidado de no perder el otro, ¿sí? Por si acaso háganse copia de seguridad de su información, ¿no? Y luego de hacer esto, le instalaría Linux y cuando termine el proceso, tu computadora va a loguear y va a pedirte, te va a preguntar con qué sistema quieres arrancar. Le vas a decir, por ejemplo, Linux, y va a entrar a Linux y practicas todo lo que es Linux ahí. Eso sería más factible que instalar un VMware o un VirtualBox, porque cuando la máquina tiene poca memoria, poco espacio en disco, un procesador muy lento, el VirtualBox y el VMware no van a trabajar muy bien, ¿ya? De repente el VirtualBox te funciona porque es uno de los más livianos, ¿sí? Pero yo haría lo que les he comentado, instalaría Linux en PC con un segundo sistema operativo y de esa manera yo trabajaría sin problemas, ¿ya? Ahora, si no tengo PC, me sigo moviendo nomás con Termux y si a alguien no le ha funcionado un comando, por favor, me gustaría que me digan qué comando no les ha funcionado, ¿listo? Para que yo lo revise porque es muy extraño. La verdad que no he detectado alguno que no me funcione. Me gustaría que me digan cuándo me funciona, ¿ya? La siguiente semana entonces vamos a arrancar con Scripty. Es nada más la aplicación de los comandos que ya vimos, pero ahora para programas, ¿no? Es una parte muy interesante y van a ver pues, los alcances del sistema a la hora de administrar. ¿Listo? Se pasen buenas noches, jóvenes. Hasta luego. Gracias, ingeniera. Hasta luego. Nos vemos.